Bueno, es una pregunta pero muy importante, porque aunque la Biblia enfatiza, ¿verdad?, que no sabemos el día y la hora, sin embargo, nosotros, si somos la última generación, realmente, yo así lo creo, que somos la última generación, lo vamos a explicar por qué y qué es la última generación. Es que Cristo en Mateo 24 responde a las preguntas en el versículo 3 que le hacen los discípulos acerca de cuándo sería el fin del tiempo y cuándo sería su venida. Cristo enuncia varias respuestas, principalmente en el versículo 6, oirán de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Y vemos nosotros que no fue hasta el siglo pasado que las primeras 2 guerras mundiales tuvieron lugar. Durante casi 6,000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Paz en Suecia y Estocolmo, han habido aproximadamente 25 años de paz en 6,000 años de historia. Pero no fue hasta el siglo XX que esta enunciación y esta declaración de Jesús tuvo lugar, cuando se levantaron nación contra nación y país contra país en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero posteriormente Jesucristo, al terminar casi Mateo 24, nos da la última señal, que es la más importante, la más controvertida que hay dentro de la escatología. Y es la famosa parábola de la higuera. Versículo 32. Y Jesús dice, ya para terminar, de la higuera aprendan la parábola. Aquí Jesús encierra un secreto y nos deja a nosotros que aprendamos. Y es lógico que para poder realmente descodificar, descifrar lo que Jesús está diciendo, primero tenemos que encontrar qué representa la higuera. Porque si no sabemos qué representa la higuera, no podemos entender las palabras de Jesús. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cristo era imposible que estuviera hablando de la generación en la cual él vivió, de sus discípulos, porque sabemos, ¿verdad?, que en el primer siglo de la era cristiana, todos ellos murieron. Entonces ninguno de ellos podría ser posible que viera o fuera testigo de lo que Cristo estaba mencionando. Por lo tanto, es lógico que Jesús estaba hablando de una generación específica, una generación especial, futura. Y para ello, vuelvo a repetir, vamos a ver qué significa la higuera y de qué forma esta generación que Cristo está hablando está conectada al regreso de Israel en 1948. En la Biblia hay 3 árboles que representan a Israel de diferente manera. Por ejemplo, la higuera es el último año en florecer y representa la resurrección nacional que tuvo lugar en 1948. Vamos a ver por qué Israel es la higuera. En segundo lugar, el olivo. El olivo representa el área de las bendiciones de Israel. Esto lo comprobamos en Romanos capítulo 11, cuando se menciona que Israel es el olivo natural. La iglesia es el olivo silvestre que fue injertado dentro de las promesas que nos han beneficiado con el pacto abrámico. Y en tercer lugar, Israel representa la vid. Entonces tenemos la higuera, tenemos nosotros el olivo y la vid, que representa la vida religiosa. Juan capítulo 15. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. O sea, aparentemente había una religión falsa, ¿verdad? Por eso él dijo, soy la vid verdadera. O ya soy realmente el centro, ¿verdad? Yo soy el bastión de todo lo que las religiones están tratando de enseñar. Muy bien.
Ahora, ¿cómo podemos comprobar de que realmente la higuera es Israel? Y una vez que lo comprobemos, es muy fácil ya poder deducir por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Por ejemplo, leamos en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, esta parábola que Jesús dijo que sin ningún lugar a dudas representa a Israel. Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué no utiliza también la tierra? Es lógico, ¿verdad? Es claramente deducible de que se está mencionando a Israel. Porque él dijo anteriormente: yo he venido a las ovejas de Israel. Y aquí está comparando a Israel con una higuera donde él viene a buscar fruto en Israel. Todavía la iglesia no existía y no lo había hallado. Y vemos también en Mateo capítulo 21 que todavía este pasaje es mucho más claro. Versículos 18 al 20. Cuando el día antes de la muerte de Cristo, estas palabras Cristo las dirige a una higuera. Mateo 21, 18 al 20. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos se maravillaron. Decía: ¿cómo es posible que se haya secado la higuera? ¿Quién podría negar que Cristo estaba refiriéndose a Israel? Y notemos claramente sus palabras: no halló en ella sino hojas solamente. Y esto es claramente la profecía que en el versículo 32 anteriormente Cristo declaró o profetizó. Entonces vemos claramente que al maldecir Dios a la higuera, estaba maldiciendo a Israel, que fue exactamente lo que sucedió cuando Cristo entró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, que matas a los profetas, nunca más me volverán a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que se cumple en el libro de Zacarías, capítulo 14, el profeta Zacarías, cuando dice que Dios derramará espíritu de gracia en Israel y ahí reconocerán al Mesías. Entonces, es muy claro, pues, de que Cristo en Mateo 24, 32 al 34, estaba refiriéndose a Israel. Cuando ustedes vean las hojas que mencionó en la parábola anterior Cristo, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca. Cuando esta higuera ha renacido espiritualmente hasta que venga Cristo. Israel regresa el 14 de mayo del 48 a su tierra, pero no se convierten. Fue una resurrección nacional. Ahora falta su resurrección espiritual, que será en su segunda venida. Todo esto es clarísimo. Entonces, en el 48, el mundo, después de casi 2000 años de exilio, de maldición, donde Israel no tenía terreno, no tenía templo, no tenía una religión sin sacrificios, para ellos no es una religión, etcétera, etcétera, regresan por primera vez desde casi 2000 años de la maldición de Jesús a su tierra. Cuando el mundo creía: no, ya Israel no tiene nada que ver. La iglesia tomó el lugar de Israel. Y tantas barbaridades que se han mencionado o que han querido infiltrarse a la verdadera palabra de Dios. Entonces Dios no ha terminado con Israel. Israel regresa a tu tierra. Somos testigos, y Jesús dijo que cuando reverdeciera Israel la higuera, ¿cuándo fue? Hasta 1948. No reverdeció en el año 70, como dice las famosas
declaraciones, ¿verdad?, del preterismo, de que todas las profecías ya se cumplieron, que toman el Apocalipsis de una forma completamente espiritual, que ya las profecías no hay ninguna se tiene que cumplir, que Israel no tiene absolutamente nada que ver. Todas estas barbaridades que se han mencionado a través de los años solamente tienen un fundamento, y es la ignorancia de trazar bien la palabra de Dios. Y entonces recordarles a todos que esto que está compartiendo el doctor Alducin con nosotros en este documento que se llama Somos la Última Generación, usted lo puede descargar totalmente gratuito. Ahí está en el WhatsApp de enlace, más 1-469-781-1000. Descargas y de primerito ahí está La Última Generación, documento elaborado por el doctor Alducin, que justamente esta temática. Y doctor Alducin, si se habla de una última generación, ¿cuál sería el punto de partida? Uno ve en el contexto de esto que está conversando Jesús con sus discípulos, como en medio de la conversación, como que surgen, me imagino ellos, observadores de la ley, ¿verdad? Muchos escuchar de pronto alguna profecía, les recuerda alguna profecía del libro de Daniel, como usted ahora mencionaba Zacarías. ¿Cuál sería el punto de partida para decir, bueno, a partir de ahí vienen entonces contando estas generaciones como para llegar ¿verdad?, a esta respuesta de si somos o no la última? ¿A partir de qué? ¿Cómo serían? ¿A partir de dónde empezamos nosotros a contar? Claro. Ahora es importante aquí también, qué buena pregunta, Roger. Es importante recordar que antes del diluvio, la edad de los hombres superaba los 500, 600, Matusalén 969 años, Adán 930 años, etcétera, etcétera. Y después del diluvio, capítulo 6, 7 y 8 del Génesis, la edad del ser humano es reducida. Perdón. Uno de los últimos hombres en tener una edad superior a los 100 años fue Moisés, 120 años. Y después de él, el último fue Josué, 110 años. De ahí vemos nosotros que Moisés escribe el Salmo 90. Y en el versículo 10, Moisés dice claramente que la generación de un ser humano ya sería aproximadamente de 70 u 80 años. Y esto lo comprueba la medicina actual. Y sabemos claramente, ¿verdad?, por el Hospital Hopkins en Estados Unidos, que el promedio de vida actualmente en los países pues más saludables es de 80, 85 años. Ya muy pocas personas superan los 90, 95 años de edad. Uno de ellos fue el famoso evangelista Billy Graham, que llegó casi murió casi cumpliendo 100 años. Ahora sí que es, podríamos decir, uno de los últimos representantes de esa edad, Billy Graham. Pero cuando caminamos en la Biblia, nos damos cuenta entonces que las generaciones fueron disminuidas, porque repito, en el Antiguo Testamento, en Génesis, por ejemplo, se le dice a Israel que cuando se cumplieran 100 años, iba a venir esa generación, otra vez iba a regresar de Egipto, iban a regresar a Israel. Cuando se profetiza Abraham, las generaciones que iban a sufrir bajo la esclavitud de Egipto. Entonces, si nosotros hemos colocado 1948 como la generación a la que Cristo está mencionando, que es cuando brotaron las hojas, cuando Israel ante los ojos del mundo está floreciendo por primera vez después de la maldición, y contamos aproximadamente 80 años, pues nos da el año 2028. Ahora sabemos que no podemos ser dogmáticos en cuanto a decir, pues el 2028, porque han cambiado los días cuando se cambió el calendario lunar de los judíos al calendario gregoriano, en el cual actualmente estamos viviendo con 365 días. El lunar tenía 360, además de los años bisiestos y otros defectos o errores que se han encontrado en algunas genealogías que han sido mínimas, desde luego. Los judíos, por ejemplo, dicen que estamos en el año 5000 y feria, o sea, ellos calculan que faltan como 200 años para que se cumplan realmente la última generación, o para que se cumpla
la venida de Cristo, el Mesías que están esperando. Increíble, porque ahorita en Israel ya están alardeando que hay un Mesías que se apareció. O sea, hay tantas contradicciones todavía en el judaísmo, ¿verdad? Inexplicables por ellos mismos ante la misma Torá. Entonces, ¿por qué los judíos tienen un calendario diferente? Porque simplemente en el año 70, cuando los romanos invaden y destruyen Jerusalén, y no queda piedra sobre piedra, todos sus documentos, todos sus papiros, todos sus escritos desaparecieron. Entonces los judíos tenían de alguna manera que volver otra vez a reinterpretar la Torá. Y por eso sacaron lo que se llama el Mishnah, ¿verdad? Un libro de interpretación que interpreta, no es la Torá, es una interpretación de la Torá. Y a través de estas interpretaciones ellos han deducido para que el calendario, esto es increíble, no coincida con el nacimiento de Cristo. Lo cambiaron deliberadamente para que no pudiera checar o pudiera estar, repito, en una cronología exacta a la que tenemos nosotros del calendario bíblico y de las genealogías bíblicas verdaderamente. Entonces, pues digo, de Adán al diluvio hubo 1500 años, después encontramos de Adán a Abraham aproximadamente 2000 años. De Abraham a Cristo, 2000 años. Esto es indudable, esto es genealógicamente, tenemos 4000 años ya de Adán a la cruz. Ahora, de la cruz a nuestros días, si realmente los 7 días de la creación es un patrón que Dios establece para poder realmente especificar su calendario cronológicamente a nuestros días, porque un día para Dios es 1000 años o 1000 años para Dios es un día. Vemos claramente que a partir de Cristo nuestros días son aproximadamente ya 2000 años. Estamos en el año 2022. Entonces se supone que en el año 2000 debió haber venido Cristo, ¿verdad? Pero repito, hay una diferencia entre 25, 30 años de edad aproximadamente. Si sumamos y hacemos restas, que ahorita no nos da tiempo de hacerlo, realmente si le quitamos a los 2022 los 33 años que se están contando en el calendario cristiano, que no deberían de contarse porque Cristo nació y murió bajo la ley. Entonces, el calendario cristiano comienza a la muerte de Cristo en Pentecostés. De ahí comienza el año 1 de nosotros, o sea, los 2000 años que supuestamente durará la era o la dispensación de la gracia. Entonces, si le quitamos esos 33 años, estamos en 1989 aproximadamente del siglo pasado, o sea, faltarían 12 años para que se cumplieran los 2000 años del calendario cronológico de Dios. En fin, pues estos son cálculos solamente que podemos hacer. Dios nos da la libertad de poder hacerlo, ¿verdad? No estamos estableciendo ningún día, ninguna hora, pero sí nos encontramos, y a través de muchas evidencias que yo quisiera mencionar, que nos encontramos en esta última generación. Y estamos en 2023, es que estamos en vivo. Si lo está viendo a esta hora, estamos en vivo, porque como el doctor Alducin dijo 22, puede decir que la gente, esto lo grabaron el año pasado. No, estamos en 2023. Perdón, sí. Ya, hay que acostumbrarnos ahora de nuevo. Sí, correcto. Año. Bueno, dice aquí Betico Rueda, viene por vía YouTube, dice que en 2 de Juan, capítulo 1, el primer versículo dice a la señora elegida y sus hijos. ¿A quién se está refiriendo el apóstol? A la señora leída y a sus hijos. Exactamente tal como lo dice, no hay más información, ¿verdad? Es una señora que tal vez en el tiempo de Juan era muy conocida con ella, o no sé, ¿verdad? Pero es a la que se está refiriendo. No podemos decir más. Ok. Dice aquí Celia, vía YouTube también, doctor Alducin, en el arrebatamiento los muertos resucitarán, y si lo hacen, ¿el cristiano que muere ya no está acaso con Jesucristo? Bueno, claramente lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51, les digo un misterio. ¿Por qué el arrebatamiento de la iglesia lo califica Pablo como un misterio? Porque un misterio, la palabra musterión en el griego, es una verdad escondida. O sea, lo que Pablo
a continuación en Corintios 15 nos va a revelar este misterio, es de que va a haber una generación que no vamos a morir. Vamos a ser arrebatados y sacados de nuestro cuerpo será transformado inmediatamente y en ese momento el Espíritu Santo ya no estará con nosotros. Efesios 1, 13 y 14, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de nuestro cuerpo. O sea, cuando ya nuestro cuerpo sea redimido, transformado, el Espíritu Santo ya no estará dentro de nosotros, estaremos físicamente enfrente de Jesús y Jesús enfrente de nosotros, igual que Dios el Padre y el Espíritu Santo. Así que cuando resucitemos, nuestro cuerpo es transformado inmediatamente. El arrebatamiento fue un misterio revelado exclusivamente al apóstol Pablo, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Pedro, a nadie, ni tampoco en el Antiguo Testamento. Por eso era un misterio. Y hasta que Dios, el Espíritu Santo, a Pablo le revela el misterio que habrá una generación que no va a morir, es el apóstol Pablo el que realmente no puede tener la autoridad para poder hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ahora hay muchas personas que dicen que no estaba hace dos siglos o hace 3 siglos y que es una doctrina que comenzó en el año 1500, 1600, ¿verdad? Discúlpenos, es una doctrina que está en la Biblia. O sea que le ganó a todos los que ustedes dicen que fue en 1500, 1600. Es una doctrina claramente en la Biblia. 1 Corintios 15, Juan capítulo 14, 1 Tesalonicenses 4, 17 al 18. Les digo un misterio, seremos transformados, seremos arrebatados, vamos a salir con Cristo por el amor de Dios, ahí está en la Biblia. Lucas 21, les pido que por favor no anden en glotonerías ni en embriagueces para que puedan ser dignos de escapar de estas cosas. ¿De escapar de qué? Pues de la tribulación. O sea, ¿de qué otra cosa nos está prometiendo Cristo que vamos a ser sacados del mundo? Apocalipsis capítulo 3:15, vendrá la hora de la prueba sobre el mundo entero y no sobre nosotros. Está hablando del mundo y de nosotros de una forma separada. Así que pues esto es muy claro bíblicamente. Nos pregunta María a través del Facebook, dice que si ya nació el anticristo, ¿será hombre, será mujer? ¿Qué sabemos de ello? Bueno, tiene que ser hombre. Forzosamente, porque en Génesis 3:15 la promesa es que el Mesías sería la semilla de la mujer y tenía que ser varón. ¿Por qué? Porque hasta 1954 que se descubre el ADN, o la molécula del ADN, se descubre claramente y se confirma biológica y genéticamente que el varón tiene el cromosoma Y, que no tienen las mujeres. Entonces todos los que somos varones, aunque mentalmente tú digas, pues no soy hombre, soy mujer, pues genéticamente lo eres. Porque si tienes el cromosoma Y, eres varón del género masculino. Entonces, Cristo tenía que ser del género masculino porque habla de una semilla. Y esta semilla, que es el esperma, no lo tiene la mujer, lo emite el varón. Y así también Satanás, ¿verdad?, va a tener relaciones con una mujer para que nazca el anticristo. Y el anticristo, claramente, ¿verdad?, es varón, así lo menciona la Biblia también. Porque dice, en Daniel 11, 31 al 35, que del amor de las mujeres no hará caso. Así que no hay duda de que va a ser masculino, del género masculino. Dice aquí Alberto de Costa Rica, ¿cuáles profecías del Apocalipsis se puede decir que estamos pasando en este momento? Bueno, el Apocalipsis es un libro maravilloso donde el primer capítulo nos describe todo lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la aparición de Cristo resucitado, glorificado, recibiendo y teniendo en su mano los candeleros que representan la iglesia y a los líderes de la iglesia. Y el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis nos habla del mensaje a las 7 iglesias, donde a 5 se les llama al arrepentimiento. Del capítulo 4 al capítulo 19, la iglesia ya no aparece. Y encontramos nosotros hasta la apertura de los sellos, cuando el Hijo de Dios, capítulo 5, versículo 1 al 3, recibe el rollo del Padre como el único digno Cristo de abrirlo,
que contiene el rompimiento de los 7 sellos, donde se encuentran las trompetas y las copas, ahí comienza lo que se llama la semana 70 de Daniel, o los 7 años de la tribulación. Así que el primer sello, pues Apocalipsis 6 del 1 al 2, es la entrada del anticristo, que se representa con un caballo blanco, con un arco y sin flecha, que corresponde a Daniel 8, 23 al 25, donde se menciona que el anticristo entra como un pacificador. Viene a hacer un pacto con los judíos, viene vestido como ángel de luz. Él no va a entrar como un revolucionario ni como un asesino. Él va a entrar aparentemente resolviendo los problemas del mundo. Así que en ninguna parte del Apocalipsis nos encontramos todavía, porque los sellos no han sido abiertos. Aquí hay una interesante, doctor Alducin, que nos hace Luis desde Venezuela. ¿Cuál es el verdadero significado que tiene el acto de la cena del Señor Jesucristo y qué tan sagrado es participar en ella? Muy bien, en Hebreos capítulo 8, claramente la Biblia nos habla de que ese pacto, Jesús lo dijo, es el pacto de sangre, que representan todos los corderos y los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando Juan el Bautista ve a Cristo en el río Jordán, él lo señala, es el primero en identificarlo diciendo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, está relacionando a Jesús con todos los corderos y los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran representaciones del Hijo de Dios. Cristo es el final sacrificio de Dios, ya no hay ningún otro sacrificio que se pueda hacer más que el que hizo Cristo en la cruz, eterno. Así lo explica el libro de Hebreos. Y antes de morir, Cristo tiene la última cena. Es interesante porque él sabía que era la última cena. Le dijo a los discípulos, nunca volveré a beber este vino ni este pan con ustedes hasta que yo regrese. Y a Cristo sabía que al otro día, a las 9 de la mañana, lo iban a capturar y lo iban a crucificar. Y en ese pacto Cristo, ¿verdad?, representa el pan, su cuerpo, la sangre representa su vida. Entonces, esto queda establecido en la iglesia cristiana, 1 Corintios capítulo 11, 23 en adelante, como uno de los únicos sacramentos, y el bautismo, que la iglesia tiene que celebrar. No para la salvación, sino para recordar lo que hizo Cristo en la cruz. Y este pacto es lo que se llama el pacto de sangre que hace Dios primero con Israel y beneficiándonos a nosotros en Hebreos 8, del 8 en adelante, que ya no me da el tiempo de leer. Simplemente menciono Hebreos 8:8, reprendiéndolos dijo, viene el Señor, estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, realmente este nuevo pacto es con Israel, pero nosotros entramos como beneficiarios. ¿Por qué? Porque Jesús es la semilla de la mujer. Él es el verdadero descendiente de Abraham, y al estar Jesús dentro de nosotros, nosotros hacemos beneficiarios del pacto con Abraham. Así que lo que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad?, menos la tierra, es las bendiciones que vamos a tener por tener la semilla o la persona de Cristo, que lo explica el libro de Gálatas capítulo 3. A ver, dice Julio César, pastor, ¿usted qué dice de los planes de Elon Musk con lo de implantar un chip en el cerebro? Es de Venezuela la pregunta. Sí, ahorita este personaje, Elon Musk, pues es muy controversial. Por un lado, hizo algo muy bueno, ¿verdad?, de volver a recapturar el Twitter, donde le da la oportunidad ya al presidente Trump de poder ingresar. Por otro lado, él aparentemente está en contra de la agenda global, gracias a Dios por eso, pero al mismo tiempo, por otro lado, tiene ideas también transhumanistas, aunque él no está de acuerdo con Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial y el que está dirigiendo toda la operación actualmente de la agenda global. Klaus Schwab, que es un alemán, en compañía de otros, ¿verdad?, Rockefeller, George Soros, Bill Gates, etcétera, etcétera.
Elon Musk no se quiere unir a ellos, entonces no sabemos hasta dónde va a llegar, pero él piensa que podemos viajar a Marte y podemos cambiar de residencia en otro planeta, y también piensa que a través de una inyección intravenosa se puede introducir algo que pueda llegar a las neuronas del cerebro y cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a ya dejar de ser envidiosos, dejar de tener ira, enojos, malos pensamientos, o sea, transformar al ser humano en algo o mejorarlo en un Superman, que es el transhumanismo y que es el mismo plan también de una forma coincidencial con la agenda globalista. Así que pues esperemos, ¿verdad?, qué va a suceder, pero ahorita se están moviendo piezas en el tablero del ajedrez espiritual y cósmico en el mundo para que podamos nosotros entender conforme los eventos van sucediéndose y cumpliéndose, no adelantarnos. Así que esperemos a ver cuál va a ser el cambio de este personaje Elon Musk. Interesante. Aquí, doctor Alducin, también paisana suya, doña Claudia de México, dice, doctor Alducin, si usted le puede ayudar, ¿cómo respaldar bíblicamente cuál es el día de reposo? ¿Cómo lo podríamos explicar bíblicamente? Bueno, el día de reposo tiene su inicio en la creación. Capítulo 2 del Génesis, y Dios santifica. Es el séptimo día al que Dios... Santificar significa poner aparte para el servicio de Dios. Cuando somos santificados con el Espíritu Santo, somos puestos aparte, somos sacados del mundo, y la santificación es que ahora estamos apartados para el reino de Dios y para servir a Dios y conocer a Dios. Entonces, cuando Dios separa un día, que es el séptimo día, es muy interesante, vuelvo a repetir, porque de ahí encontramos un patrón de 7 durante toda la Biblia. Vemos claramente, ¿verdad?, de dónde salieron los 7 días de la semana, porque son 6 de días por 1, 6 por 1, o sea, 6 de trabajo por 1 de descanso. ¿Por qué Israel tenía cada 7 Shabbats, ¿verdad? El Shemitah, o tenía el Shemitah y el año del jubileo? Porque en el Nuevo Testamento 7 trompetas, 7 copas, etcétera, etcétera, 7 espíritus, pero el 7 cobra una remembranza muy especial, específica, singular en las páginas de las Sagradas Escrituras. Así que el día de reposo para nosotros es el día, lo explica claramente en el libro de los Hebreos capítulo 4, ya no tenemos nosotros un día de reposo específico como hay muchas sectas que lo siguen diciendo que es el sábado, o que es el domingo, o que es el lunes. El día de reposo es cuando entramos nosotros al reposo con Cristo. Vengan a mí, Mateo 11, 25 al 27, todos los que están cansados, y los haré reposar, los haré descansar. Entonces, cuando venimos a Cristo, ya no hay días de fiesta, días festivos, luna nueva, luna vieja, luna a la mitad, etcétera, etcétera. Ya no hay nada de eso para nosotros los cristianos, Colosenses 2:14 en adelante. Ya todas estas cosas aparecieron, son cosas que pertenecían a la ley. Ahora, si tú descansas por ejemplo, en el hotel, tú trabajas en un hotel, y el domingo trabajas, pues no puedes ir a la iglesia, es lógico. Dios no se va a enojar contigo porque tú ya descansas el lunes. Muy bien, el día del lunes es el día de reposo físico para ti, donde Dios quiere que ese día descanses, puedas tranquilizar tu mente, etcétera, etcétera. Pero el reposo espiritual es diario. El lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana, para el cristiano son días de reposo, son días santos. Ya no hay Semana Santa para los cristianos. Todas las semanas ya son santas, todos los años son santos, porque ahora en Cristo somos una nueva creación. Aquí pregunta Rosario vía Facebook: aquellos que no tuvieron la oportunidad de seguir la enseñanza de Cristo, ¿podrán tener oportunidad en el día del juicio? No sé si está bien planteada o si así específicamente es que la quiere, porque una cosa es no tener la oportunidad de seguir la enseñanza, otra cosa es no haber escuchado del Señor y por ende entonces no saber de sus enseñanzas. Y tendrán estas personas oportunidad en el día de juicio.
Bueno, la Biblia dice claramente en Romanos 2, del 12 al 14, que no juzguemos nada antes de la venida del Señor. Dios no va a condenar absolutamente a ninguna persona que no merezca ser condenada, ni que Dios considere que es digno de ser apartado, porque eso es la condenación, esto es la muerte espiritual, la separación eterna del cuerpo, el alma y el espíritu de la presencia de Dios. Así que nosotros estamos siempre pensando aquí en el mundo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué de los budistas o de los hindúes que nunca jamás oyeron hablar de Cristo? Yo puedo dar testimonio. Nosotros venimos de un lugar sumamente religioso. Mi papá tenía su cinturón de San Francisco y teníamos curas comiendo con nosotros en la casa cuando éramos niños. Yo quería ser cura cuando tenía 13, 14 años de edad, por haber estudiado en colegios lasallistas religiosos. Y mi papá jamás, nunca leímos la Biblia. Ni mi papá la leyó hasta donde yo tengo entendido. Siempre me pregunté eso, bueno, mi papá, ¿qué estará en el cielo? Fue un buen hombre, generoso, etcétera, etcétera. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Solo Dios tiene el juicio eterno, supremo. Él es el único que puede realmente evaluar en una balanza de acuerdo a la medida que Él nos ha dado, que es Jesucristo, para que Él pueda realmente dictaminar finalmente el juicio final. Así que no nos preocupemos por los que no han oído el Evangelio. Ya Dios sabrá qué hacer con ellos, de qué forma los va a juzgar, como dice Romanos 2 que acabo de mencionar. Ahí se menciona que los va a juzgar por la conciencia, de acuerdo a cómo hayan respondido a esa voz interior que todos los seres humanos tenemos. Aquí hay una pregunta sobre Jesús, pero es de Jesús de Honduras, que nos está viendo, así que gracias, don Jesús, por vernos. Y dice, me gustaría saber sobre los dos testigos que habla el Apocalipsis. Doctor Alducin, un poquito más de información acerca de estos dos testigos y su papel en las profecías. Bueno, no tenemos mucha información más la que da el libro de Malaquías. El último capítulo de Malaquías habla que Elías regresaría antes de la venida del Señor o del día de la ira de Dios, para regresar los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Cuando Juan el Bautista se levantó, lo confundieron y creyeron que era Juan el Bautista, que era Elías, y lo mismo a Cristo también. ¿Será Elías?, decía la gente. Sin embargo, sabemos claramente que no era ni Juan el Bautista ni Cristo, pero el espíritu de Elías estuvo sobre Juan el Bautista, sin que necesariamente signifique que él era Elías, porque así como el espíritu Juan el Bautista era un espíritu de arrebatador, de decir las verdades, como a Herodes, no te es lícito vivir, ¿verdad?, con tu hermana y ni de tener un amante, etcétera, etcétera. Así era Juan el Bautista, por eso le cortaron la cabeza. Ese era el espíritu de Elías también, un espíritu que arrebataba el reino de Dios, y es el espíritu que debemos tener todos nosotros como cristianos aún también, ¿verdad? Ser valientes, arrojados, no tener miedo absolutamente ni del hombre, ni de Satanás, ni tampoco de las circunstancias. Entonces, en el capítulo 11 del Apocalipsis, se nos menciona finalmente a los dos testigos, y posiblemente sea uno de ellos Elías, porque Elías sabemos que no murió, fue arrebatado en el libro de los Reyes por una carroza de fuego, y es una de las excepciones en toda la Biblia de un ser humano que ha pasado de la vida, de esta vida física a la vida espiritual sin haber atravesado el túnel de la muerte. Él y Enoc en el capítulo 5 del Génesis. Ahora, también es posible que sea Moisés, porque las pruebas que van a convertir los ríos en sangre, los dos testigos, Apocalipsis 11, Moisés fue lo que hizo en una de las plagas de Egipto. Entonces, se deduce por esto que posiblemente sean Moisés o Elías. Así que no lo sabremos hasta que el Señor venga, y además nosotros pues ya no vamos a estar aquí. Creo que ya la contestó esta 13 cuando hablaba de, bueno, lo de su papá también, dice Rosario vía Facebook. Dice, ¿qué significa, qué seguridad tienen cuando mueren las personas de que está en su santa gloria, como dicen la mayoría de las personas cuando pierden a un ser querido?
¿Cómo tenemos la seguridad? Sí. Porque la gente que queda lo dice así, ¿verdad? Entonces dice como... Sí, normalmente cuando alguien muere, los familiares, todo el mundo dice, bueno, ay, Dios lo tiene allá en su santa gloria, o nos veremos pronto, estaremos allá en el cielo todos. O sea, es algo, ¿cómo hay seguridad de eso? Es la pregunta. Bueno, claramente lo encontramos aquí en la primera carta de Juan, que lo dice en el capítulo 5, sin ningún lugar a dudas, versículo 10, primera de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios, sea tu familiar, creyó en el Hijo de Dios, tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pregunta a tu familiar, ¿creía que Jesús era Dios? Perdón. ¿Creía que Jesús realmente era Dios hecho carne? ¿Creía en la divinidad de Jesús? Y dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Tú tienes a Cristo, no tienes que dudar de, puede ser que no sé si soy cristiano, es que la Biblia dice, no estamos dependiendo de lo que sintamos, sino de la veracidad de la palabra de Dios. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora bien, si realmente millones de personas dicen, o cristianos, que se dicen cristianos entre comillas, que están llenando las iglesias, que tienen a Jesús en su vida, pues entonces tienen que vivir la vida de Jesús. Porque si no proyectamos la mansedumbre, la humildad, la honradez, la paciencia, el amor por los demás, el amor sacrificial, la generosidad para la obra de Dios, ¿de qué sirve que digas porque está en la gloria? No nos hagamos ilusiones, solamente Dios lo podrá decidir. Pero sí te digo, es un tiempo en el que estamos viviendo, en el que tenemos que asegurarnos realmente que nuestra vida está dando fruto, porque vino Cristo con la higuera, recordamos, y no encontró fruto y la maldijo. Y hemos sido puestos para que demos fruto, y demos fruto en abundancia. Y si tu vida no está dando fruto, si en tu vida no hay cada vez más amor por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, por la obra de Dios, tu amor por la Biblia, si no eres un apasionado por la verdad, si no estás enamorado de Cristo, si no tienes una relación con Cristo diariamente, tu cristianismo es mera religión. Dice Damaris Alarcón vía YouTube, dice pastor, una consulta, ¿ya estará el tercer templo de Jerusalén? No está el tercer templo todavía terminado. Hay un proyecto, hay planes, hay resoluciones de los rabinos, inclusive hay un proyecto que se llama el proyecto del tercer templo. Perdón, pero este cambio de clima me ha afectado un poquito la garganta. Tranquilo, No se preocupe. Este proyecto del tercer templo se ha desarrollado desde hace muchos años, pero es imposible de llevar a cabo hasta que no tengan un lugar. Y el templo se encuentra actualmente debajo de la mezquita de Omar, donde está el templo musulmán, que es la cúpula de la roca. Ahí fue enterrado el templo judío cuando los romanos en el año 70 destruyeron Jerusalén, y sobre ahí construyeron en el año 600 los musulmanes la mezquita de Omar, o el templo de Mahoma, o de Alá, como ellos le llaman. Entonces, los judíos todavía no tienen el templo, repito, necesitarían el lugar, definir el lugar, la vaca roja o heifer, que supuestamente habían encontrado y no la encontraron realmente, porque tenía que ser una vaca que no tuviera un solo pelo, que no estuviera rojo. Le examinaron hasta con lupa. Entonces, las que mandaron de Texas a Israel no eran ni calificaban para la vaca que está declarada en el Antiguo Testamento. Así que es posible que hasta que el anticristo venga, él sea el que de alguna manera o a través de una guerra pueda él garantizarles a los judíos la reconstrucción de su tercer templo. Ok, dice Jorge y Claudia, vía YouTube, pastor Alducin, ¿Dios aceptaría a quienes se modifiquen genéticamente?
Dios ha dado libertad al ser humano para que el ser humano se comporte como él quiera. Si no hubiera esta libertad del ser humano, pues entonces seríamos programados, teníamos un chip para que todos nos portáramos bien. Pero el momento en que Dios permite las guerras, Dios permite las violaciones, los asesinatos, Dios permite que Satanás pueda transformarse como ángel de luz, Dios permite que los demonios puedan atacar a los seres humanos cuando abrimos puertas a los a los demonios, es precisamente por este mundo en el que nos encontramos, donde es un campo de guerra. El mundo es un campo de guerra donde tú y yo estamos resistiendo, ya ni siquiera peleando, porque ya está la victoria ganada en la cruz. Ya Cristo la ganó sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Se nos manda resistir, Santiago 5, a Satanás, nada más. No se nos manda perseguirlo, ni estar yéndonos a Popocatépetl a aventar flechas, ni estar peleando contra los demonios, ¿verdad? Se nos manda resistir con la armadura, Efesios 6, de Dios, para que podamos estar firmes en el día malo. Así que mientras Cristo viene, el mundo es un campo de guerra, es un mundo caótico en el que yo estamos viviendo. Hay guerras, hay enfermedades, hay cánceres, hay huracanes, hay inundaciones, hay incendios. Todo esto fue completamente transformado por el pecado humano, no por Dios. Nosotros nos rebelamos con Dios. Dios ha dicho, los dejo a que recojan las consecuencias. Él envía a su Hijo para cambiar millones de seres humanos, que los sigamos a Él y no nos enfrentemos a los juicios finales que vienen sobre el mundo. Un poquito en esa línea, Denis desde Perú dice, hola doctor Armando, dice una consulta, que si el destino ya Dios lo tiene escrito o uno mismo es dueño de su propio destino, es decir, el asesino ya está destinado a ser asesino, el violador ya está destinado a ser violador, o eso se puede cambiar, el destino ya lo tiene escrito Dios o uno puede cambiarlo. Eso entra dentro de la teodosía o teodicea, que es una de las doctrinas que se encarga de defender la justicia divina, tratando de demostrar bíblicamente que Dios no es culpable, como dice Deuteronomio capítulo 32, no es de Dios la mancha, es de sus criaturas. Dice Salomón en Eclesiastés, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas desviaciones. Entonces, Dios conoce por su omnisciencia. Dios es omnisciente, que significa que Él lo sabe todo, de principio al final. Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el fin. Dios es omnipotente, que todo lo puede, y Dios es omnipresente, que puede estar en cualquier lado al mismo tiempo. Dentro de la omnisciencia significa que Dios sabe todo, como dice Romanos 8, 28, porque a los que antes conoció también predestinó. Entonces Dios sabía que Judas iba a entregar a su hijo. ¿Por qué? Porque Judas ya estaba escrito anticipadamente que él iba a ser el que iba a entregar a Cristo. Cuando Cristo escogió a Judas, le dijo, uno de ustedes es el diabolos. Ya desde que Cristo llamó a Judas, Jesús sabía que él era el que lo iba a traicionar. Muy bien. Esto significa que Judas no era responsable. ¿Acaso significa esto que entonces Dios, en su preconocimiento, lo destinó para que él fuera malo? De ninguna manera. Dios sabía que él era malo y que iba a hacer eso, y en el momento que Dios sabía las decisiones que muchos seres humanos iban a tomar, los escoge para sus propios planes y beneficios, como con Faraón. Lo dice Romanos capítulo 9. Faraón, ¿verdad? Le dijo Dios a Moisés, Moisés ve con Faraón, pero sin embargo no te va a dejar ir. Y hoy Moisés, oye, pero ¿para qué mandas con Faraón si sabes que se va a endurecer? Precisamente porque el endurecimiento de su corazón lo voy a usar yo para demostrar mi poder a través de las 10 plagas. Todo esto lo explica claramente Romanos 11, oh profundidad de las riquezas, del conocimiento y de la sabiduría de Dios. No es tan profundo el conocimiento de Dios que no lo podemos entender. Pero si alguien ha sido predestinado para el mal, en ese momento esa persona no es responsable
de ser echada al infierno, ni responsable de sus pecados, de sus palabras, ni de sus pensamientos como ser humano individual. Así que eso que se llama el hipercalvinismo, ¿verdad?, es una barbaridad, que la Biblia no lo enseña. Es una exageración y un extremo al que han llegado muchos teólogos. Entonces,